No, yo le decía, ya fue la cuarentena, compré asado, compré un fernet, pum para arriba, hasta las 3, 4, 6 de la mañana hablando pavada. ¡Hey! Hola, bienvenidos a una nueva clase de medios de comunicación. Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous for the World Health Organization. Fact, your allegiance to the governments that support you through massive financial donations has put the world in grave. La radio requiere su propio lenguaje y su propio estilo de discurso, lo que involucra también el tratamiento especial de la información, cualquiera sea el género que pongamos en práctica, ya sea informativo, de opinión o de entretenimiento. Por eso hemos de regirnos por la ley INCRA. Desglosemos. In de inteligibilidad. Es un atributo que tiene que ver con la voz. El locutor debe expresar las ideas de forma clara. Los conceptos deben ser simples, no rebuscados. Las exposiciones deben ser concisas, cortas y concretas. El lenguaje debe ser hablado, no literario ni textual. Y el tono debe ser informal, personal. C de corrección. La información que se maneja dentro del ambiente radial o dentro del formato podcast debe ser correcta, debe ser veraz. Por eso es muy importante que se citen las fuentes para legitimar lo que hablo. Se explica por qué la información es correcta. Se habla con honestidad y apuntando a la ecuanimidad. R de relevancia. Toda información debe ser importante para la audiencia y próxima en el tiempo y en el espacio. El oyente debe interesarse o sentirse parte o estar vinculado de alguna forma con lo que nosotros estamos describiendo, narrando o comentando. También hay que escuchar al oyente, qué le gusta, qué dice, qué piensa. Hay que ser empáticos, hay que ponerse en el lugar de la audiencia. A de atracción. La información y su puesta en escena debe estar encuadrada en un formato propio y original, con una presentación ágil y entretenida. El lenguaje radiofónico posee 4 elementos. La palabra. Hay que saber hablar, esto es, principalmente, modular. La palabra debe ser coloquial, vívida y dinámica. Y debe tener fluidez, naturalidad, fuerza e intensidad. Debe reunir 4 intenciones. Debe ser sugerente, es decir, debe poner a trabajar la imaginación de quien escucha. Debe ser sensual. Tiene que cautivar al oyente. Debe implicar procesos sinestésicos. Debe ser apelativa. Hay que pedirle cosas a la audiencia, llamar la atención, escribirme, pedirle la participación. Debe ser emocional, debe provocar emociones, debe hacer llorar, debe hacer reír. La palabra debe tener un soporte escrito. Se expresa en la redacción y se materializa en la locución. Esto es el discurso radiofónico. Este discurso pueden ser de 3 tipos: los descriptivos, los narrativos o los argumentativos. Requiere oraciones cortas, se evitan los pronombres y se incluye mucho verbo que llame la atención por la acción. Se ordena en estructuras y guiones o algún tipo de soporte escrito que resulte práctico a la hora de la puesta en escena. Al tener escrito lo que voy a decir, no solo se ordena mi discurso, sino también lo vigorizo. Me permite improvisar y acotar sobre lo ya planeado. Salva de peligros, por ejemplo, falta de palabras, falta de ideas sobre algún punto determinado o la famosa y nunca bien ponderada verborragia. La música, aunque es un mensaje en sí misma, se integra al discurso radiofónico para formar una unidad. Tiene funciones específicas, puede ser de refuerzo, es decir, que pone en relieve lo que estoy diciendo. Puede ser descriptiva, es decir, que complemente la información que estoy hablando, generando atmósfera. Puede ser gramatical, la música aquí actúa como un sistema de puntuación, marca secciones
oxigena el discurso o puede ser el puente entre dos informaciones o entre dos enfoques de la misma información. Puede ser expresiva, es decir, ayuda a generar estados de ánimo en el oyente. También puede ser comunicante, es decir, simplemente escuchar música por escucharla, y puede ser también ornamental, decorar sin otra función que embellecer el discurso. ¿Para qué nos sirve la música? Identifica la emisora, identifica una audición, identifica el podcast. Da relieve al personaje que está hablando, o a los locutores, o a simplemente quien hable. Estimula los recuerdos, apela a los tiempos vividos, prepara el ánimo del oyente, crea atmósfera para ubicarse en un lugar, en un espacio y un tiempo definido, y subraya la exposición. Los silencios. Sí, los silencios son un elemento, y muy importante, marca el ritmo, separa y clarifica el discurso, crean suspenso, dan lugar al pensamiento o a la reflexión del oyente. Hay que animarse a usarlos. No hay que tenerles miedo. Los sonidos, también conocidos como efectos de sonido. Existen los reales y los irreales. Son imitaciones de sonido que el oyente debe ser capaz de identificarlos fácilmente para reforzar el discurso y llamar la atención del oyente. Finalmente nos quedan describir cuáles son los ambientes temáticos de la radio. En realidad son todos. La radio puede hablar de lo que sea, se pueden hacer audiciones sobre cualquier cosa, pero suelen dividirse en generalidades, como por ejemplo programas políticos, económicos, científicos, educativos, culturales, deportivos, ecológicos, religiosos, musicales o de propaganda, lo que sea. También existen lo que son las radios-revistas, que generalmente es el formato más popular y extendido en la radio actual, donde se abarcan absolutamente todos los temas a la vez, pero siempre uno o dos son los que más sobresalen para identificar y darle una entidad al podcast o la audición o la emisión o lo que sea. Esto fue el discurso radiofónico, el lenguaje radiofónico. Ojalá les haya gustado. Nos vemos la próxima.